Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal El Monedero Lleno. Hoy vamos a hablar de uno de los índices bursátiles más importantes del mundo, el S&P 500. Si alguna vez has escuchado sobre la bolsa de valores y te has preguntado qué es el S&P 500, este video es para ti. Vamos a explicarlo de una manera fácil y sencilla, así que empecemos. El S&P 500 es esencial para cualquier persona interesada en el mercado de valores, ya sea que seas un inversor principiante, un estudiante de economía o simplemente alguien curioso sobre cómo funciona el mundo financiero. Conocer este índice te permitirá entender mejor las dinámicas del mercado estadounidense, cómo se miden las economías y qué impacto pueden tener las grandes empresas en la economía global. Exploraremos su historia, cómo se seleccionan las empresas que lo componen, la metodología detrás de su cálculo y por qué es un indicador tan seguido por inversores de todo el mundo. Así que siéntate, relájate y acompáñanos en este recorrido para descubrir todo lo que necesitas saber sobre el S&P 500. Vamos allá. ¿Qué es el S&P 500? El índice Standard & Poor's 500, también conocido en español como S&P 500, es uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos. Este índice se considera el más representativo de la situación real del mercado de valores estadounidense. Se basa en la capitalización bursátil de 500 grandes empresas que poseen acciones que cotizan en las bolsas, capturando aproximadamente el 80% de toda la capitalización de mercado de New York Stock Exchange y del National Association of Securities Dealers, Automated Quotations o sus equivalentes. Los componentes del índice y su ponderación son determinados por S&P Dow Jones. Se diferencia de otros índices de mercados financieros de Estados Unidos, como el Dow Jones Industrial Average o el Nasdaq Composite, en la diversidad de los rubros que lo conforman y en su metodología de ponderación. A diferencia del Dow Jones, que solo incluye 30 empresas, el S&P 500 abarca una gama mucho más amplia de sectores, lo que le da una visión más completa de la economía. Además, mientras el Dow Jones pondera sus componentes por el precio de las acciones, el S&P 500 lo hace por la capitalización de mercado, ofreciendo una medida más precisa del valor total de las empresas incluidas. Es uno de los índices de valores más seguidos, y muchas personas lo consideran el más representativo del mercado de acciones de Estados Unidos y el marcador de tendencias de la economía norteamericana. Este índice no solo refleja la salud de las empresas más grandes del país, sino que también proporciona una indicación clave para los inversores sobre el desempeño general del mercado. El National Bureau of Economic Research ha clasificado a las acciones comunes como un indicador relevante de los ciclos de negocios, subrayando la importancia del S&P 500 en el seguimiento y análisis de la economía. Historia del S&P 500. Los orígenes del S&P 500 se remontan a 1923, cuando la empresa Standard Statistics introdujo un índice que cubría 233 compañías. Este primer índice era mucho más pequeño y menos representativo de lo que conocemos hoy en día. Posteriormente, en 1926, Standard Statistics amplió su índice para incluir más empresas, marcando el comienzo de lo que eventualmente se convertiría en el S&P 500. El índice tal como se lo conoce hoy en día fue formulado en 1957, cuando se amplió para incluir las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, representando una gama mucho más amplia de sectores industriales. Esta expansión permitió al S&P 500 capturar aproximadamente el 80% de toda la capitalización de mercado en Estados Unidos, convirtiéndose en un indicador mucho más completo y preciso del mercado financiero estadounidense. Desde su creación en 1957, el S&P 500 se ha convertido en una herramienta esencial para entender el mercado de valores y la economía estadounidense. Este índice expresa mejor la situación real del mercado accionario y de bonos, por lo que es más sensible que el Dow Jones Industrial Average y el Nasdaq 100. A lo largo de las décadas, el S&P 500 ha evolucionado para incluir un proceso de selección más riguroso y una metodología de ponderación basada en la capitalización de mercado, asegurando que siga siendo un barómetro preciso y relevante de la economía estadounidense. Además,
El S&P 500 ha influido en la creación de numerosos productos financieros, como los fondos indexados y los ETFs, que permiten a los inversores individuales acceder a una cartera diversificada de acciones con facilidad. La evolución y adaptación constante del S&P 500 a lo largo del tiempo subraya su importancia y relevancia continua en el mundo financiero. Criterios de selección. Las empresas que componen el S&P 500 son seleccionadas por un comité. Este procedimiento es similar al utilizado por el Dow Jones Industrial Average, pero diferente de otros índices como el Russell 1000, que se basan estrictamente en reglas. Al considerar la elegibilidad de una nueva empresa para el índice, el comité analiza el mérito de la empresa utilizando 8 criterios primarios. Capitalización bursátil. La capitalización bursátil de una empresa es el valor total de sus acciones en el mercado. Para ser elegible para el S&P 500, una empresa debe tener una capitalización de mercado igual o mayor a $4.000 millones. Esto asegura que solo las empresas de tamaño significativo, con un impacto considerable en la economía, formen parte del índice. La capitalización de mercado se calcula multiplicando el precio actual de las acciones por el número total de acciones en circulación. Liquidez. La liquidez de una empresa se refiere a qué tan fácil y rápidamente sus acciones pueden ser compradas o vendidas en el mercado sin afectar su precio. Para ser incluida en el S&P 500, la relación entre el monto anual en dólares negociado y la capitalización bursátil ajustada debe ser superior a 1. Además, el volumen de acciones negociado mensualmente debe ser de al menos 250.000 acciones en cada uno de los 6 meses previos a la fecha de evaluación. Esto asegura que las acciones de la empresa sean suficientemente líquidas y accesibles para los inversores. Domicilio en Estados Unidos. Para ser parte del S&P 500, una empresa debe tener su sede en Estados Unidos. Esto significa que debe estar constituida legalmente en el país y tener sus operaciones principales allí. Este criterio asegura que el índice represente adecuadamente la economía estadounidense y sus empresas más importantes. Capital flotante. El capital flotante se refiere a la cantidad de acciones de una empresa que están disponibles para ser compradas y vendidas por el público en general. Para ser elegible para el S&P 500, al menos el 50% de las acciones de la empresa deben estar disponibles públicamente. Esto excluye las acciones controladas por insiders o bloques de acciones que no se negocian libremente en el mercado. Clasificación del sector. La empresa debe estar clasificada en uno de los sectores que representan la economía estadounidense. Esto se hace para asegurar que el índice tenga una representación diversificada de la economía. Los sectores incluyen tecnología, salud, finanzas, consumo discrecional, consumo básico, energía, industriales, materiales, servicios de comunicación, servicios públicos e inmobiliarios. Cada empresa es evaluada en función de su industria principal, para garantizar que el S&P 500 refleje una amplia gama de actividades económicas. Viabilidad financiera. Para ser incluida en el S&P 500, una empresa debe haber demostrado viabilidad financiera al haber reportado ganancias en los últimos 4 trimestres consecutivos. Este criterio asegura que solo las empresas financieramente sólidas y rentables formen parte del índice. El comité evalúa los estados financieros de la empresa para verificar su rentabilidad y estabilidad económica. Periodo de tiempo cotizando en bolsa. La empresa debe haber cotizado en bolsa durante un periodo considerable antes de ser considerada para el S&P 500. Esto generalmente implica varios años de historial de cotización pública. Este criterio permite al comité evaluar la consistencia y el desempeño a largo plazo de la empresa en el mercado de valores. Bolsa de valores. Las acciones de la empresa deben ser ofrecidas de manera pública en el NYSE, New York Stock Exchange, NASDAQ, National Association of Securities Dealers Automated Quotations, o sus equivalentes. Esto asegura que las acciones de la empresa sean accesibles a un amplio rango de inversores y se negocien en mercados regulados y bien establecidos.
El comité selecciona compañías para el S&P 500 de forma que sean representativas de las industrias que operan en la economía de Estados Unidos. Además de los criterios mencionados, el comité también puede considerar otros factores cualitativos como la reputación de la empresa, su estabilidad a largo plazo y su capacidad para contribuir al índice de manera significativa. Una vez seleccionadas, las empresas no están garantizadas para permanecer en el índice indefinidamente. El comité revisa regularmente las empresas que componen el índice y puede eliminar aquellas que ya no cumplan con los criterios necesarios. Esto asegura que el S&P 500 siga siendo un reflejo preciso y actualizado del mercado y la economía estadounidense. Ponderación. El S&P 500 se pondera considerando la capitalización de mercado de cada empresa. Esto significa que los movimientos en los precios de acciones de empresas con mayor capitalización de mercado tienen una influencia más significativa sobre el valor del índice que las empresas con menor capitalización de mercado. Es decir, una empresa grande como Apple o Microsoft impactará más en el índice que una empresa más pequeña. Standard & Poor's calcula la capitalización de mercado de cada empresa utilizando solo la cantidad de acciones disponibles para ser compradas o vendidas por el público, conocido como capital flotante. Esta metodología de ponderación ajustada por el capital flotante asegura que el índice refleje más fielmente el mercado, excluyendo las acciones que no están disponibles para el comercio público, como las acciones restringidas o las poseídas por insiders. Mantenimiento del índice. Para mantener consistente el S&P 500 a lo largo del tiempo, el índice se ajusta para tener en cuenta las decisiones que toman las corporaciones que afectan la capitalización de mercado, como la emisión de acciones, el pago de dividendos y eventos de reestructuración, tales como fusiones empresariales o desprendimiento de porciones de las empresas. Además, para seguir siendo un indicador válido del mercado de valores de Estados Unidos, la selección de acciones que lo conforman es revisada periódicamente, agregando y eliminando empresas según sea apropiado. Para evitar que el valor del índice cambie solo como resultado de decisiones financieras de las corporaciones, cualquier decisión que afecte la capitalización de mercado del índice requiere ajustar el divisor del mismo. Por ejemplo, cuando una empresa es eliminada del índice y reemplazada por otra con una capitalización de mercado diferente, se ajusta el divisor para mantener constante el valor del S&P 500. Todos los ajustes del divisor se realizan después del cierre del mercado y luego de calcular el valor al cierre del S&P 500. Estos ajustes son esenciales para mantener la precisión y relevancia del S&P 500 como un reflejo fiel del mercado de valores estadounidense. Al hacer estos ajustes, el índice sigue siendo una herramienta fiable para inversores y analistas que buscan comprender y seguir el desempeño de las grandes empresas en Estados Unidos. Su evolución. Desde su comienzo en 1926, el retorno anual compuesto del S&P 500, incluyendo dividendos, ha sido aproximadamente del 9.8% o del 6% si se descuenta la inflación. La desviación estándar del retorno durante el mismo periodo ha sido de 20.81%, lo que indica una volatilidad significativa. A lo largo de los años, el índice ha experimentado caídas superiores al 30% en varias ocasiones, reflejando crisis económicas y caídas del mercado. Sin embargo, también ha presentado incrementos anuales de hasta el 70% en periodos de recuperación. Además, aproximadamente el 5% de todos los días de operación de la bolsa de valores han registrado valores récord máximos para el S&P 500, lo que resalta su capacidad para alcanzar nuevos picos a lo largo del tiempo y su papel como indicador de crecimiento en la economía estadounidense. Importancia del S&P 500. El S&P 500 es un barómetro confiable de la economía estadounidense. Cuando el S&P 500 sube, generalmente se interpreta como una señal de que las grandes empresas están prosperando y por lo tanto la economía está en buena forma. Este índice refleja no solo el rendimiento de las empresas que lo componen, sino también la confianza de los inversores en el mercado. Además, muchos fondos de inversión y fondos de pensiones utilizan el S&P 500 como un punto de referencia para medir su propio rendimiento, lo que significa
que su desempeño influye en la gestión de miles de millones de dólares en activos. También, debido a su amplia representación de distintos sectores, el S&P 500 ayuda a los analistas y economistas a evaluar tendencias y ciclos económicos, convirtiéndolo en una herramienta valiosa para la toma de decisiones financieras. Inversiones en el S&P 500. Una de las formas más comunes de invertir en el S&P 500 es a través de fondos indexados o ETFs, fondos cotizados en bolsa. Estos fondos permiten a los inversores comprar una participación en todas las 500 empresas del índice a la vez, ofreciendo una forma diversificada y relativamente segura de invertir en el mercado de valores. Además, los ETFs se negocian en las bolsas de valores como acciones individuales, lo que permite a los inversores comprarlos y venderlos a lo largo del día, beneficiándose de la liquidez y la flexibilidad. Invertir en fondos indexados o ETFs que replican el S&P 500 tiene varias ventajas. En primer lugar, suelen tener comisiones más bajas en comparación con los fondos de inversión gestionados activamente, ya que no requieren un equipo de gestores para seleccionar acciones. También ofrecen la ventaja de la diversificación instantánea, reduciendo el riesgo asociado con invertir en acciones individuales. Para aquellos que buscan una inversión a largo plazo, el S&P 500 ha demostrado ser una opción sólida, con un retorno promedio anual de alrededor del 9.8%, incluyendo dividendos. Sin embargo, como con cualquier inversión en el mercado de valores, es importante tener en cuenta que siempre existe el riesgo de fluctuaciones y pérdidas. Por lo tanto, es recomendable hacer una investigación adecuada y considerar los objetivos financieros personales antes de invertir. En resumen, el S&P 500 es mucho más que un simple número. Es una herramienta esencial para comprender el mercado de valores y la economía estadounidense en su conjunto. Desde su creación en 1957, ha proporcionado a los inversores una forma clara y eficiente de seguir el desempeño de las grandes empresas que impulsan la economía. Este índice no solo refleja la salud de las corporaciones más grandes del país, sino que también actúa como un indicador clave de las tendencias económicas y del ciclo de negocios. Si estás pensando en invertir en el mercado de valores, entender el S&P 500 es un excelente primer paso, ya que te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus inversiones. Conocer cómo funciona este índice y su impacto en la economía puede ayudarte a navegar el mundo financiero con mayor confianza. Gracias por ver este video. Suscríbete a El Monedero Lleno para recibir más contenido sobre emprendimientos, finanzas y economía. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.